Bien, tengan ustedes muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el tema, una revisión rápida de los ángulos en trigonometría. Bien, como están viendo aquí, hay un reloj, ¿no? De los que llamamos antiguos, en el cual nosotros pues podemos notar que el sentido de giro de las manecillas del reloj, ¿no? Y esto, ¿por qué? Eh, en el tema del día de hoy, los ángulos en trigonometría tienen lo que llamamos un sentido de rotación. A ver, si ustedes se ponen a pensar, si ustedes recuerdan cuál es la definición de un ángulo, recordarán que un ángulo es la región, ¿no? Formada. En el caso de trigonometría, un ángulo se considera eh, generado por la rotación de un rayo. O sea, yo tengo un rayo en una posición, lo hago girar y la región que se genera es el ángulo en trigonometría. Entonces, como ha habido un giro, este giro nosotros lo vamos a comparar con el movimiento que tienen las agujas del reloj. ¿De acuerdo? A ver, empezamos entonces. Ahí está, ¿no? El ángulo es la región generada en el plano por la rotación de un rayo alrededor de su origen desde una posición inicial hasta una posición final. Entonces, lo que nosotros vamos a emplear es un rayo. Bueno, ahí está el rayo. ¿Sí? Lo que pasa es que he graficado aquí el rayo en su posición inicial. Un rayo se va a ver en realidad de esta forma, acá, este trazo. Y aparece, siempre que se tiene un ángulo, siempre que se tiene una abertura, aparece una expresión, una letra alfa, una letra beta, ¿no? Y de repente un X, un Y, ya. A ver, primero, señalemos aquí cuál es el ángulo. El ángulo resulta ser esta región, ¿no? Toda esta abertura. Primero, esta línea que está marcada, que hemos marcado aquí, es lo que llamarías la posición inicial, la posición, o sea, llamarle inicial, ¿sí? Del rayo. El rayo estuvo ahí y ahora el rayo se encuentra acá. Esto es la posición final, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ha sido generado esta abertura? La abertura a la cual me refería es toda esta de acá, toda esta región, toda esta abertura, ¿sí? O sea, toda esta región generada cuando el rayo ha girado es el ángulo. Este punto de acá, este punto de aquí, recibe el nombre de vértice. No podemos denotarlo con una letra O, pero su nombre es vértice. Bien, entonces, cuando el rayo pasa de estar en esta posición a esta posición, se genera esta abertura, y a esa abertura es lo que conocemos con el nombre de ángulo trigonométrico. Como el rayo ha pasado de estar acá a estar aquí, entonces vamos a utilizar una flechita curva para indicar su sentido de rotación. Es más, en adelante en los ángulos, en los problemas, no nos van a señalar a nosotros quién es el lado inicial, quién es la posición final, no, sino que nos van a dar en su lugar la flechita curva. Y bueno, ya sabemos pues cómo es la correspondencia, ¿no? Donde empieza la flecha curva es el lado inicial, donde termina la flecha curva es el lado final. Esta letra alfa no es el ángulo en sí. Alfa representa lo que mide esa abertura. ¿Ya? No es el ángulo en sí, ¿no? Pero van a ver ustedes de que muchas veces uno por ser en realidad prácticos, ¿no? Por querer ir un poco rápido, uno habla a veces del ángulo alfa, del ángulo beta, ¿no? En realidad lo que tiene que decirse es el ángulo de medida alfa, el ángulo de medida beta, ¿no? Porque repito, esas expresiones representan medidas, no son los ángulos. Profe, ¿y cuáles son los ángulos? Las aberturas, las regiones generadas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, este alfa de aquí, ese alfa viene a ser, este alfa de acá, viene a ser la medida del ángulo, ¿sí? Alfa es la medida del ángulo. Vamos a señalarlo aquí. Alfa es la medida del ángulo trigonométrico.
Bien, entonces yo aquí les he indicado el sentido de rotación. Y si nosotros comparamos este sentido de rotación con este movimiento de las agujas del reloj, entonces la conclusión es que este ángulo tiene el mismo sentido, o sea, tiene un sentido horario. ¿Qué, profe? Y también los ángulos pueden tener el otro sentido efectivamente. Yo podría haber generado el ángulo en el otro sentido. Claro, van a intercambiarse los nombres, ¿sí? O sea, si yo hubiera hecho esto de acá, el giro en el sentido contrario, lo voy a hacer, por favor, aquí lo voy a hacer. Un ratito. A ver, esto sería para nosotros, digamos, ¿no? Si el ángulo hubiera sido generado en esta forma, a ver, miren los cambios que hubieran ocurrido. Esta línea punteada, esta línea discontinua, tendría que haber sido esta de acá, ¿cierto? Esta línea totalmente marcada tendría que haber estado acá, tendría que haber sido el lado final, ¿sí? Entonces un poquito para que vean que el sentido de rotación puede ser en uno u otro eh, sentido, pues, ¿no? Aquí está, como le decía, la comparación con las manecillas de las agujas de reloj, ¿sí? Voy a dejarlo en su forma original porque no vayan a decirme luego que estoy contradiciéndome ahí, ¿ya? En la posición, en la forma original, habíamos indicado que la flecha curva tiene que ser en ese sentido, ¿de acuerdo? Esto es lado inicial, ahí está, ya que esto es la posición final o lado final, ¿sí? Bien, seguimos. Ya. A ver, también tenemos lo que se llama, lo que le decía la flecha curva, ¿no? Esa flecha curva, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la medida del ángulo, ¿no? Aquí también lo he vuelto a resaltar. Aquí está, ¿no? La expresión que acompaña a la flecha curva se le llama medida del ángulo. Esa medida, dependiendo del sentido de giro, del sentido de rotación, va a adoptar valores positivos o valores negativos. A ver, cuando el ángulo tenga, cuando el ángulo haya sido generado en el sentido antihorario, diremos que su medida tiene un valor positivo, o sea, un valor mayor que cero. Y ese valor será en cambio negativo cuando la rotación se dé en el sentido horario. ¿Ok? A ver, vamos a verlo. Bueno, yo aquí les he colocado dos ángulos y ustedes pueden notar el sentido de la rotación, ¿no? Como les decía, los problemas ustedes van a tener básicamente así, las figuras, ¿no? O sea, con las flechitas curvas, ¿no? Se le dice quién es el lado inicial, quién es el lado final, pues, ¿no? Ya. Entonces, voy a colocar aquí las medidas. Por ejemplo, yo le voy a, primero le voy a colocar un, ahí está el sentido. Vamos a trabajar con un sentido. Vamos a decirle que este ángulo mide, vamos a llamarle alfa en un principio acá. Y a este también le vamos a llamar beta. A este le vamos a llamar beta, ¿sí? Pero aquí les voy a pedir por favor lo siguiente, ya chicos. Eh, para que sea distinto voy a cambiar el sentido de rotación. Aquí por favor vamos a borrar este sentido de rotación aquí, ¿sí? Y le vamos a asignar este sentido de rotación. O sea, esto es el lado inicial acá y esto es el lado final, ¿sí? Para analizar las dos situaciones. Bien, entonces ahora sí. Para este ángulo alfa, así como lo ven, esta flechita curva me indica, como les decía, el sentido de rotación. Esto es el lado inicial y donde termina la flecha curva es el lado final. Como el sentido de rotación es horario, entonces diremos que esa medida es de valor positivo, o sea, alfa es un valor mayor que cero. Ahora, dependiendo de que si ya estén trabajando con unidades angulares, yo podría decir que alfa es mayor que 0 grados sexagesimales, mayor que 0 grados centesimales o 0 radianes, pues no, resultaría ser equivalente. A ver, y si el ángulo tiene sentido de rotación, a ver, perdón, corrección chicos, sí, corrección. A ver acá. Eh, decíamos, ¿no? Que si el ángulo tiene sentido de rotación horario, el ángulo resulta ser eh, menor que cero. O sea, esta medida debe de ser menor que cero, ¿sí? Y cuando el ángulo tenga sentido de rotación antihorario, su medida, que en este caso es beta, debe de ser un valor mayor que cero.
¿Sí? Van a dispensar, chicos, ahí el horror, ¿sí? Entonces aquí vamos a resaltarlo. Repito, cuando el ángulo tenga sentido de rotación horario, su medida es menor que cero. Y si el ángulo tiene sentido de rotación antihorario, la medida es mayor que cero. ¿Sí? A ver, continuemos. Ya. ¿Qué ocurre si los valores son los que están señalados ahora así? X menos 40 y 73 menos y. Pero vamos a mantener ahí el mismo sentido de rotación, así como están, ¿sí? A ver, ¿qué podemos decir nosotros de x menos 40 grados a partir del sentido de rotación? Como el x menos 40 es la medida, porque esto es la medida, ¿sí? Lo que acompaña a la flecha curva, eso es la medida, y el sentido de rotación es horario, diremos que x menos 40 grados es mayor que cero o menor que cero. Claro, como es sentido horario, esa medida automáticamente debe de ser menor que cero. ¿Ok? Ahora, como le decía acá, si ustedes quieren pueden llamarle cero o 0 grados. Ya es indistinto. Entonces, si yo aquí le aplico los criterios algebraicos, yo le puedo sumar 40 grados acá, 40 grados acá, y lo que resulta es que el valor de x debe de ser un valor menor que 40 grados, ¿sí? ¿Cuáles son valores menores que 40? Bueno, pues 39, pensando en un valor entero, 30, 10, 5, ¿no? Negativos incluso. La idea es que para que este ángulo tenga sentido horario, su medida debe de ser menor que cero, ¿no? X menos 40 debe ser menor que cero, ¿no? Y de ahí me resulta pues que X es menor que 40 grados. En este caso, por ejemplo, igual, como tenemos un sentido horario, esta medida, esta medida, 73 grados menos Y, porque esa es la medida del ángulo, debe de ser también menor que cero, ¿verdad? ¿Sí? Debe ser menor que cero. Ya está. Si yo lo hubiera cambiado al sentido antihorario, esa medida tendría que ser mayor que cero. Bueno, y si yo le sumo y en ambos casos, lo que me estaría quedando es que 73 grados es menor que y. Que es lo mismo que decir, no, si 73 grados es menor que y, esto equivale a decir que y es mayor que 73 grados. ¿Sí? Ya está. Bueno, y esas van a ser pues las conclusiones a partir de esas medidas. Bien, ¿qué más tenemos? Dice, además se establece que al cambiar el sentido de rotación de un ángulo, su medida cambia de valor relativo al opuesto. ¿Qué significa eso exactamente? A ver, cuando nosotros tenemos ángulos, esos ángulos en trigonometría habíamos quedado en que tienen un sentido de rotación, ¿sí? Ya. Pero si por alguna razón yo necesito hacer un cambio de sentido de rotación, se puede hacer, pero necesito también a la vez hacerle un cambio a la medida. ¿Y a qué se cambia la medida? La medida se le cambia al sentido contrario. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquí está indicado como valor relativo al opuesto. A ver, o lo que también se llama el inverso aditivo. A ver, pensemos rapidísimo. Si yo tengo un número como 5, su inverso aditivo sería menos 5. Si yo tengo un número como 40, su inverso aditivo sería menos 40. Lo mismo pasa si tengo valores negativos. Si yo tengo menos 10, su inverso aditivo sería 10. No nos hacemos muchos problemas a veces cuando tenemos valores eh, eh, fijos, ¿no? O sea, estos valores que les he nombrado, estos valores constantes, un poco representados por números. En cambio, cuando hay letras ya un poquito que a veces pues los jóvenes tambalean un poco, ¿ya? Yo voy a colocar ahorita algunos ejemplos, pero quiero que tengan clara la idea, ¿no? O sea, si lo que se tiene son ángulos en un cierto sentido y yo por alguna razón necesito cambiarles ese sentido de rotación, entonces yo tengo que cambiar a la medida
le tengo que cambiar de signo, ¿no? Lo tengo que cambiar al inverso aditivo. A ver, pensemos un ratito acá. A ver, en el primer ejemplo, ¿no? Algo que es relativamente frecuente. A ver, como ustedes ya saben, en geometría se les dice pues de que esta medida de acá con esta medida de acá son iguales, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que se llama opuestos por el vértice. Bien, nosotros en trigonometría, ya saben, no nos basta solamente con indicar las aberturas. En muchos casos, muchas veces a nosotros nos van a dar lo que se llaman los sentidos de rotación. A ver, yo le voy a colocar aquí un sentido de rotación antihorario, le voy a llamar aquí alfa, si quieres, y a este ángulo de acá le voy a llamar beta, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que como estos ángulos son opuestos por el vértice, estas, eh, em, las aberturas de por sí son iguales, tienen la misma abertura. Ahora, como este ángulo mide alfa y este ángulo mide beta y además tienen, ¿no?, la misma abertura y el mismo sentido de rotación, de manera automática nosotros afirmamos que alfa es igual a beta. ¿De acuerdo? Ojo, si uno de los dos hubiera tenido sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, el de aquí antihorario y este horario, en ese caso no lo hubiera podido igualar. ¿Sí? Porque uno sería un valor positivo y el otro sería un valor negativo y eso no los puedo igualar. ¿Sí? Luego voy a comentar un poquito más también. A ver, ¿y qué pasa en este caso, no? A ver, vamos a suponer, por ejemplo, aquí yo les doy este ángulo acá, vamos a llamarle X, y les doy este otro ángulo de acá, y le voy a llamar Y. A ver, estos ángulos tienen diferente sentido de rotación. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, tomamos toda esta abertura de acá, ¿sí? Si tomamos toda esa abertura mediría 180 grados, ¿no? Porque si se fijan, estoy tomando el sentido antihorario, ¿de acuerdo? Ya, pero este 180 grados no resulta ser igual pues a la suma de estos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo cuya medida es 180 se puede escribir como una suma así, la suma de sus partes. Pero esta parte tiene sentido antihorario y esta otra parte tiene sentido horario. Entonces yo no puedo sumar estas medidas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, las dos partes, tanto el X como esta otra parte, debe de tener el mismo sentido de rotación. ¿Sí? Entonces por esa razón es que va a ser necesario que yo haga el cambio de sentido de rotación. Entonces yo aquí les estoy mostrando a ustedes qué es lo que ocurre en algunos casos, en algunos problemas. Entonces, en algunos problemas ustedes eh, utilizar, van a tener que utilizar los cambios de sentido de rotación. A veces uno de manera indirecta eh, lo va a tener que hacer, ¿no? A veces uno piensa que le van a decir cuándo lo tiene que hacer. No, en el problema no te van a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer, sino que tú vas a tener que determinar eh, si haces o no, pues esos cambios de sentidos de rotación, ¿no? Y como tal también a las medidas del ángulo. Por ejemplo acá, si yo quisiera saber cuánto mide este ángulo de aquí, ¿verdad? Como el ángulo en el sentido antihorario mide Y, en el sentido contrario debe medir su inverso aditivo, o sea, menos Y. ¿Ok? Bien. Profe, pero usted había dicho que si el ángulo está en sentido horario, la medida tiene que ser eh, negativa y en el sentido antihorario la medida es positiva, pero aquí usted está colocando menos Y. A ver, chicos, esto tiene que ver o esto obedece, ¿no?, algunas ideas algebraicas. Eh, si yo tengo un número negativo, entonces el menos Y, ¿no?, que sería su inverso aditivo, es de valor positivo. Esto es lo que se sabe del álgebra. Lo que estamos haciendo es trasladar, ¿no?, ese conocimiento del álgebra aquí a las medidas angulares. ¿Ya? Y si te fijas, ahora sí ya tiene más sentido, ¿no? Porque tú dices Y sentido horario, medida negativa, menos Y sentido antihorario, medida
positiva. ¿Ok? Bien, pasamos. Ya, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría, no? Si tenemos aquí un ángulo recto. Y ahora yo les digo, ¿no? A ver, ¿cuál sería la relación entre este ángulo, vamos a llamarle, a ver, X, y este ángulo Y? ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería la relación? Porque a veces, como les decía, nos van a pedir cuál es la relación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, como les decía, nosotros sabemos cuánto mide todo el ángulo, ¿verdad? Todo el ángulo mide, en el sentido antihorario, mediría 180 grados, algo así. Si yo quisiera todo este ángulo de acá, esa medida sería 180 grados. Ese 180 grados sería la suma de esta medida más esta otra y más esta tercera de acá. Si se fijan, el ángulo total lo estoy separando en la suma de sus partes. Bien, este ángulo aquí, obviamente que ya no mide y es la medida en el sentido horario, pero en el sentido antihorario mide menos y. Y esta medida de acá, como aquí yo veo este símbolo, esto representa lo que llamamos al ángulo recto, ¿no? El ángulo que mide 90 grados sexagesimales. Entonces establecemos que x más menos y, estoy sumando los tres, pues no, los tres van a aparecer acá, x más y más 90, esto debe de ser igual a 180. ¿Ok? Bueno, más con menos, regla de signos, esto sería x menos y. Y este 90 grados pasaría al otro lado, ¿no? A restar y les quedaría. Y esa es la relación, jóvenes, que nosotros estábamos buscando, ¿no? La relación entre X y Y quedaría de esta manera. ¿De acuerdo? Tengan cuidado, muchas veces pasa de que el joven, ¿no? En el hecho de querer responder rápido a las preguntas, se emociona, ¿no? Y dice X más Y igual a 90. Tengan cuidado en trigonometría con los sentidos de rotación. Bien, con las medidas de los ángulos trigonométricos, yo puedo efectuar operaciones. Puedo sumar, puedo restar ángulos, ¿no? La recomendación, como ya les había dicho, es que los ángulos tengan el mismo sentido de rotación. Y de preferencia que se trate del el sentido antihorario. Profe, ¿por qué sentido antihorario? Porque de esa manera los ángulos tienen una medida que ya habíamos indicado es positiva. Pero, profe, ¿no puedo trabajar en el sentido horario? Sí puedes trabajar en el sentido horario, ¿no? Pero, como te decía, la preferencia no es a trabajar con los valores mayores que cero. Pero sí se puede trabajar en el sentido horario, ¿no? No es que hay que tener ahí cuidado con esos sentidos, pues, ¿no? A ver, yo aquí em, voy a colocar algunas medidas, a ver si ustedes me ayudan. Acá, a este ángulo le voy a llamar que mida. Vamos a pensar. 120 grados, ¿sí? 120 grados. A este ángulo acá, 120 grados. ¿Ok? Y voy a establecer sentidos porque si se fijan acá no tengo sentidos. ¿Ya? Yo a este ángulo le voy a llamar, a ver, alfa. Y a este ángulo de aquí le voy a llamar beta. A ver, de una vez para que vayan pensando en esta otra idea. A ver, a este ángulo aquí, a ver, acá, en ese sentido, yo le voy a llamar menos 150 grados, ¿sí? A este ángulo acá le voy a asignar X y a este otro ángulo le vamos a asignar una medida de Y. ¿Ok? Ya está. A ver, ¿qué estaría ocurriendo, jóvenes, en el primer caso con alfa y beta? Bueno, venimos rápidamente por acá. Nos fijamos que tengan el mismo sentido de rotación. Aquí hay alfa, sentido antihorario, 120, sentido antihorario. Ups, pero aquí tenemos el sentido horario. Así que cambio el sentido de rotación y la medida de este ángulo será entonces menos beta. ¿Se acuerdan? Te cambia al inverso aditivo. ¿Sí? Entonces,
¿Qué escribimos aquí? La ecuación sería inicialmente alfa más 120 más menos beta debe de ser igual a 180 grados. ¿Sí? Y bien, de aquí alfa más menos beta me va a quedar alfa menos beta. Y en el segundo miembro, el de 120 pasa a restar y nos va a quedar 60 grados, ¿no? 180 menos 120 y esa sería nuestra respuesta. En este caso, ¿sí? La relación entre alfa y beta. A ver, en este lado, la misma idea, vamos a procurar que todos tengan el mismo sentido de rotación, ¿sí? Profe, y esta vez trabaja en el sentido antihorario, o perdón, en el sentido horario. Se puede, como les decía, trabajar en el sentido horario. A ver, si gustan lo hacemos, ¿ah? Este ángulo acá mide menos x. Ahora sí, ya tengo todos los ángulos, fíjense, en el sentido horario. Si yo sumo estos tres ángulos y sumo menos 150 con el ángulo menos x y con el ángulo y, el resultado debe de ser igual a ¿cuánto? Toda esta suma, ¿cuánto debe de ser igual? ¿A 360 grados? No, ¿verdad? Debe de ser igual a menos 360 grados. Entonces, como le decía, sí es posible efectuar las operaciones en el sentido em, horario. ¿Ya? Como le decía, si ustedes tienen ahí un poquito de cuidado, ¿no? Con el orden, con los signos, sí se puede llevar a cabo. A ver, vamos a terminarlo de esta manera. Entonces, en el primer miembro yo tengo y menos x, voy a escribir y menos x. Y en el segundo miembro voy a tener menos 360 al cual le voy a sumar 150. ¿Cuánto sería, por favor? Menos 360 más 150, eso te da menos 210 grados. ¿De acuerdo? Bien, entonces jóvenes, esa sería la relación entre las medidas angulares. ¿Sí? Ya, y aquí tenemos ya algunos ejercicios, ¿no? Que han venido pues en su material, en su libro. A ver, voy a hacer dos ejercicios, ¿sí? Dos ejercicios. Y de ahí ya pasamos a los sistemas de medición angular. A ver, diseñale lo correcto respecto de los ángulos trigonométricos mostrados. Bueno, los ángulos y sus respectivas medidas, pues, ¿no? Ya, a ver. em, Como le dije, de preferencia vamos a convertirlo todo al sentido antihorario. ¿Se puede trabajar en el sentido horario? Sí, pero vamos a convertirlo todo al sentido antihorario. ¿Ok? A ver, empezamos. Este ángulo, ya sabemos, mide beta, ¿no? El mismo sentido de rotación, sentido antihorario, esto mide beta. Pero acá notamos que hay un ángulo que tiene sentido horario y mide alfa, así que si le cambio el sentido de rotación, su medida es menos alfa. Lo mismo acá, este ángulo mide teta, si yo le cambio el sentido de rotación, su medida será menos teta. Que así nomás, profe, sí, lo que hay que hacer es efectuar nada más, ¿no? Hay que sumar estas tres partes, vamos a decir beta, sumado con menos alfa y sumado con menos teta, y el resultado será igual a ¿cuánto? Una vuelta en el sentido antihorario va a medir 360 grados. ¿Sí? Entonces, si ya efectuamos la operación con los signos, quedaría simplemente beta, más con menos te da menos, más con menos otra vez menos, y esto será igual a 360 grados. ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta, ¿no? Beta menos alfa menos teta. ¿Dónde está? Acá, ¿no? Beta menos alfa menos teta, 360 grados. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces esa sería la forma de resolver ese problema. Bueno, aquí tenemos otro. Bueno, creo que aquí hubo un trazo de más, pero igual, vamos a resolverlo, ¿no? La idea es que indiquemos la relación entre alfa y beta. Bueno, ya sabemos, vamos a colocarlo todo en el sentido antihorario. Aquí está, todo esto mide alfa. Todo esto mide alfa, ahí está, tal como está indicado en la gráfica original. A este ángulo le cambiamos el sentido de rotación y al hacerlo su medida ahora es
menos beta. Y bueno, este ángulo aquí está marcado con este símbolo, por lo tanto eso significa que todo este ángulo acá mide 90 grados. Y efectuamos, ¿no? Efectuamos, chicos. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que me está quedando? Me queda que alfa sumado con 90 grados y sumado con menos beta, esto debe de ser igual a una vuelta, ¿verdad? 360 grados. Entonces de aquí, alfa menos beta es igual a 270 grados, ¿sí? 270 grados. Y esa sería la respuesta, pues, jóvenes. Ahí está. Con la clave alfa menos beta igual a 270 grados. Bien, y de aquí ya ustedes en su libro tienen más ejercicio. Yo voy a dejar aquí como reto para que ustedes puedan hacer em, puedan efectuar esa operación. Bueno, yo lo voy a dejar indicado, espero que ya nada más ustedes en sus casitas, ¿no? Vayan haciendo el cálculo final, ¿sí? A ver, rapidísimo. Sentido antihorario, tenemos dos ángulos en sentido antihorario, sentido antihorario, sentido antihorario, y esto es sentido horario. Entonces lo que podemos hacer acá es cambiarle el sentido de rotación, ¿verdad? Y le llamaríamos menos x grados. Y ahora cuando sumemos, la suma de los tres debe de ser igual a ver este símbolo que indica 90 grados. O sea, la suma de los tres ángulos lo vamos a igualar al 90 grados. Bueno, es lo único que ya voy a dejar indicado, ¿no? Espero que puedas tú terminar la solución del problema. ¿Sí? Bien, ya está aquí nuestra revisión de los ángulos en trigonometría. Vamos a pasar hacia el siguiente tema, pues. Bien. Para medir ángulos, chicos, utilizamos tres sistemas conocidos, ¿no? Seguramente han oído hablar de ellos: el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial. A ver, en los tres sistemas se cuenta pues con unidades angulares, ¿sí? Bueno, el tercer sistema, lo que llamamos sistema radial o circular, no presenta subunidades. ¿Cuáles son las subunidades? El minuto sexagesimal, ¿no? En el sistema sexagesimal, o llamado también sistema inglés, las subunidades son el minuto y el segundo sexagesimal, ¿no? La unidad es el grado sexagesimal. En el sistema centesimal, la unidad es el grado centesimal y las subunidades el minuto y el segundo centesimal. Aquí al costado están indicados cómo se representan esas unidades, ¿no? Eso es grado sexagesimal, minuto sexagesimal, segundo sexagesimal, grado centesimal, minuto centesimal, segundo centesimal. Los radianes de común se representan así como RAD en la parte inferior, ¿no? Sin embargo, hay algunos textos, alguna literatura que también indica los radianes en la parte superior, ¿no? Para que se encuentre pues a tono con los demás símbolos, ¿no? Con el grado sexagesimal, grado centesimal. Y el radian también lo colocan, el R, ¿no? El R mayúscula lo colocan también a la misma altura, pues. ¿Sí? Para que se vea un poquito más homogéneo. Ya, esos son los tres sistemas de medición. Cada sistema tiene equivalencias. Por ejemplo, lo que llamamos el ángulo de una vuelta. ¿Sí? El ángulo de una vuelta, 360 grados sexagesimales cuando está en el sentido antihorario. Si yo considero la rotación en el sentido contrario, pues ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Cambiarle el signo. Bien, aquí estamos trabajando con ángulos generados en el sentido antihorario. Por ejemplo, una vuelta, ¿no? Hemos quedado, es 360 grados sexagesimales, en el sistema centesimal 400 grados centesimales y en el sistema radial mide 2pi radianes. Si a partir de ahí, ¿no? Le vamos sacando mitad a cada uno de los valores, tenemos pues el ángulo de media vuelta. Si le vuelvo a sacar la mitad a cada uno de estos valores, tengo la medida de un cuarto de vuelta, ¿no? Por ejemplo, un cuarto de vuelta mide 90 grados sexagesimales, 100 grados centesimales y pi medios radianes.
Em, si nos fijamos cómo están escritas las medidas, nos tenemos que dar cuenta de algo. Cuando yo quiero escribir la medida de un ángulo cualquiera, o sea, cualquier ángulo, la medida de ese ángulo puede estar escrita en el sistema sexagesimal como está señalado acá. ¿Qué dice esta expresión? Que cuando ustedes quieren escribir un ángulo en el sistema sexagesimal, utilizan siempre una parte numérica y la unidad, la parte de grados, ¿no? Esto sería una cantidad de grados sexagesimales. Lo mismo, en el sistema centesimal, para escribir una medida en ese sistema, yo necesito un número y también la unidad. Esto sería entonces una medida en el sistema centesimal. Y en el sistema radial, de manera análoga, necesitamos un número y la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo escribo una medida, repito, necesito una parte numérica y la unidad. Una parte numérica y la unidad, una parte numérica y la unidad. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, a continuación vamos a ver las equivalencias entre las unidades y las subunidades. ¿Sí? En el sistema sexagesimal, la unidad, ya sabemos, el grado sexagesimal, su equivalente es 60 minutos. Cada minuto sexagesimal, ¿no? Es igual con 60 segundos y un grado sexagesimal igual con 3600 segundos. En el sistema centesimal, la base es el número 100, así que un grado centesimal tiene 100 minutos, cada minuto tiene 100 segundos. Y finalmente un grado contiene a 10.000 segundos centesimales. ¿Cómo se escribe un ángulo? Les decía en los diferentes sistemas. Yo necesito una parte numérica y la unidad. A ver, puede ser que yo tenga medidas constantes o puede ser que yo tenga medidas variables, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es una medida constante? Un valor fijo. 10 grados sexagesimales, por ejemplo, es una medida constante, ¿no? A ver, vamos a verlo. Por ejemplo, ahí tenemos medidas de ángulos constantes, por ejemplo, 30 grados sexagesimales, 25 grados centesimales y radianes son valores fijos, ¿no? Valores determinados ya de las medidas de un ángulo, ¿sí? También puede ser que yo utilice eh, igual una cantidad de grados y una cantidad de minutos también. Esto también es la medida de un ángulo, ¿no? Lo anterior fue indicado como una situación pues particular, ¿no? Pero también puedo yo expresarlo de esta forma, 2 grados 13 minutos. Es más, si, si yo tengo 2 grados 13 minutos, esta parte, 2 grados 13 minutos, este 13 minutos, perdón, yo lo puedo convertir a grados sexagesimales, ¿no? Eso es lo que viene luego. De tal manera de que cuando yo efectúe la suma, al final toda esta expresión viene a ser también una cantidad de grados sexagesimales. Lo mismo, ¿no? Si yo tengo este ángulo así, miren, grados centesimales, minutos centesimales, segundos centesimales, esto también es una medida angular, ¿sí? Claro, vas a decir que aquí tengo grados, minutos y segundos, está bien, pero si yo lo escribo convenientemente, puedo hacer que toda esta medida quede solamente en grados centesimales, ¿sí? Solo en grados centesimales, sí se puede hacer. Y luego tenemos las llamadas medidas variables, ¿no? ¿Cuáles son las medidas variables? Aquellas que utilizan, pues, variables, ¿no? Un X, un Y, son números cualesquiera, números reales cualesquiera. Por ejemplo, si me dicen un ángulo que mide X grados, no me están diciendo cuál es el valor exacto, ¿no? Solamente me dicen que su medida es X grados sexagesimales. Entonces también pues Z grados centesimales, teta radianes, a grados de minutos, representan medidas variables porque no conocemos cuáles son los valores de dichas variables, pues, ¿no? X, Z, teta no son valores que nos lo hayan dado. Que se puedan calcular, eso es otra cosa, pero en un principio le llamamos pues variables, ¿sí? Luego, jóvenes, van a aparecer la conversión entre sistemas. ¿Cómo se da una conversión entre sistemas? A ver, aquí ya empieza un poquito la parte operativa. Nosotros puede ser que tengamos medidas angulares en el sistema sexagesimal o en el sistema centesimal y a veces nos van a pedir convertir esas medidas
a otro sistema. Entonces, para hacerlo, podemos utilizar cualquiera de estos dos métodos, ¿no? A ver, uno de ellos es el llamado método del factor unitario y el otro es el método de la fórmula general de conversión. Bueno, cada uno tiene sus problemas propios, pues a ver. El método del factor unitario, bueno, hay una descripción, dice, consiste en multiplicar por uno a la medida que se desea convertir. Dicho uno debe expresarse como una división de medidas equivalentes. A ver, aquí por ejemplo dice, en realidad este método, chicos, ustedes lo utilizan, bueno, casi seguido. Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer conversiones, no sé, pues de metros a pulgadas, de dólares a soles, o de soles a dólares igualmente, uno utiliza este método. ¿Ya? ¿En qué consiste? Voy a colocar ejemplitos luego, chicos. A ver, consiste nada más, como dice aquí, en multiplicar por uno. Imagínense, ustedes tienen una cierta medida, a esa medida se le multiplica por uno. Pero el uno debe estar escrito como una división entre dos medidas angulares. En el numerador tiene que ir una cantidad de unidades que ustedes quieren obtener y en el denominador una cantidad de unidades que desean cancelar. ¿Sí? Vamos a explicar luego un poquito más esto. Bien, y luego tenemos el método de la fórmula general de conversión. Recordemos que la medida de un ángulo se puede escribir, ¿se acuerdan? Un número de grados sexagesimales, un número de grados centesimales y un número de radianes. En adelante, estas letras, estos números, número uno, este número 2, este número 3, se van a reemplazar por letras. Este número uno será en adelante la letra S. Lo vamos a representar de esta manera, ¿ya? Ahora lo voy a indicar aquí. A ver, decía, este número uno, en adelante va a ser la letra S. Es decir, el número de grados sexagesimales. El número 2 será el número de grados centesimales y finalmente el número 3 sería el número de radianes. Yo suelo escribirlo, chicos, de esta forma para que se note pues de que estas letras finalmente representan números. No porque si no hubiera colocado aquí de frente pues ese grado centesimales, ese radianes. ¿Ya? Yo quiero que ahí se lea que ahí van cantidades numéricas. Bien, entonces esas letras S, C y R, que en realidad son números, están relacionados por cualquiera de las dos igualdades que tienen ahí. Ustedes si se fijan tienen una igualdad entre fracciones y la primera dice, por ejemplo, ¿no? S es a 180 como C es a 200 como R es a pi. Luego tenemos S es a 9 como C es a 10 como R es a pi veinteavos. ¿Sí? Bien, tal como ocurre en aritmética, ustedes suelen muchas veces, ¿no?, hacer que cada una de estas fracciones se iguale a una constante. Aquí también lo podríamos hacer. Yo podría decir, por ejemplo, que cada una de estas fracciones sea igual a una constante, a una letra K, a una letra S, una letra T, la letra que ustedes prefieran. Igualmente aquí yo podría hacer que cada una de ellas también sea igual a una cierta constante. Tengan cuidado, no es la misma letra a la vez. Yo podría, por ejemplo, aquí trabajar con una letra T, una letra Z, ¿no? Procuren que a la vez no utilicen la misma letra porque van a incurrir ahí en errores, ¿no? Utilicen diferentes letras. Bien. Ahora, dependiendo pues de que el ángulo esté generado en el sentido antihorario, en el sentido horario, pues estos valores resultarán ser positivos o negativos, ¿no? Eso es ya parte pues de los problemas. Bien, entonces, a ver, vamos a resolver, chicos, este ejercicio y con eso ya vamos terminando, pues, ¿ya? A ver, dice, la suma de dos ángulos es 60 grados sexagesimales y su diferencia es 20 grados centesimales. Dice, hay el mayor de los ángulos en el sistema sexagesimal. Em,
Bueno, aquí hay un pequeño error, chicos. Eso está en el texto, en el libro. Aquí tendría que ser Halle el mayor en... Ah, perdón. A ver, estoy ya ahí confundido. Un ratito. A ver, vamos a efectuar las operaciones, ¿sí? A ver, dice. Hay dos ángulos. La suma de ellos te da 60 grados. Entonces vamos a suponer que los ángulos sean alfa y beta, X y Y. Ustedes eligen esas medidas. Yo voy a trabajar con alfa y beta. Entonces nos dice el problema que la suma de alfa y beta es igual a 60 grados sexagesimales. Y su diferencia, alfa y beta, es 20 grados centesimales. ¿De acuerdo? Ahora sí, me piden el mayor ángulo. En otras palabras, hay que calcular alfa, hay que calcular beta y elegir cuál de ellos es el mayor, pues, ¿no? Ya, pero aquí hay un pequeño problemita. El problema está en que nosotros tenemos diferentes unidades y lo que vamos a hacer justamente ahorita es homogenizar las unidades. ¿Cómo así? Vamos a convertir 20 grados centesimales, ¿sí? Vamos a convertir el 20 grados centesimales, un ratito, vamos a convertir el 20 grados centesimales a, al sistema sexagesimal. ¿Les parece? ¿Sí? A ver, ¿cómo así? Tenemos 20 grados centesimales. Lo voy a escribir dos veces, ¿ya? Para que no se pierda de vista la medida que estoy convirtiendo, ¿sí? Ya. A ese 20 grados centesimales lo voy a multiplicar por 1, tal como ya hemos dicho, como por 1. Pero recuerden que el 1 debe estar escrito en la forma de una división. Si yo lo dejo como 1 no me va a ayudar realmente. Entonces lo que tengo que hacer es cambiarlo por una división. Una división entre cantidades equivalentes. Yo quiero eliminar grado centesimal y quiero obtener grado sexagesimal. ¿De acuerdo? Entonces puedo recurrir a las diferentes equivalencias que ya teníamos. Y si hacemos memoria, habíamos llegado nosotros a que, ¿se acuerdan? 180 grados. A ver, una de ellas, por ejemplo, era esta de acá. 180 grados sexagesimales. ¿No? Es igual, ¿no? Equivalente si gustan con 200 grados centesimales. Y a partir de acá, yo podría sacarle décima, décima o veinteava de frente, como quieran. Entonces lo que tendríamos es que 9 grados sexagesimales es igual a 10 grados centesimales. ¿De acuerdo? Entonces, donde dice grados sexagesimales, lo que voy a escribir en su lugar es 9 grados sexagesimales y en el denominador tendré 10 grados. Entonces, con ello cancelamos los grados centesimales, décimo por acá, y me queda 2 por 9 y eso es 18 grados sexagesimales. Entonces, chicos, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vamos a hacer los reemplazos correspondientes, ¿ya? Tenemos entonces alfa más beta, ahora sí, alfa más beta igual a 60 grados y alfa menos beta es igual a 20 grados centesimales, pero 20 grados centesimales ya encontramos que tiene su equivalente en el sistema sexagesimal que es 18 grados sexagesimales. Y ahora sí procedemos a efectuar la suma miembro a miembro. Entonces cuando yo sume voy a tener 2 alfa y en el segundo miembro tengo 78, ¿no? Sí, 60 más 18, 78 grados sexagesimales. Le saco la mitad por acá, la mitad por acá y nos va a quedar que alfa es igual a 39 grados. Bueno, y ese resulta ser el mayor ángulo, ¿cierto? ¿Sí? Si gustan, pueden calcular beta, lo reemplazan en la primera ecuación y ocurre pues que beta es igual a 21 grados, ¿sí? Ya está. Y de esta manera, chicos, pues tenemos el mayor de los ángulos que es 39 grados sexagesimales, con lo cual la respuesta resulta ser la D. Bueno, voy a dejar, chicos, aquí la clase. Aquí tienen algunos dos ejercicios más, ¿parece? Ya para que puedan pues ir poniendo en práctica lo que hemos indicado el día de hoy. Bueno, de mi parte llegamos hasta aquí, chicos. Hasta la siguiente oportunidad. Buenos días y permanece en casa. Hasta luego.